Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muchísimas gracias por su siempre deferente atención. Un gusto nuevamente estar aquí para ustedes escuchándonos y nosotros aportando desde el punto de vista profesional periodístico, aportando con lo mejor para que usted saque las mejores conclusiones. Gracias por acompañarnos, insisto, recuerde que somos Radio Sucesos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, en el YouTube y desde luego en el sistema X con las direcciones que ustedes conocen: Radio Sucesos Ecuador, @Radio Sucesos SE. Resulta que nada más ni nada menos estamos en las vísperas de un compromiso cívico de dimensiones importantes y de efectos quizás impredecibles. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de mañana? Pues ya se sabrá mañana mismo en la noche. Hay que estar muy atentos, pero sobre todo hay que estar muy atentos en lo que vayamos a hacer, en la papeleta que vayamos a marcar en las urnas. Cierto es que no ha habido, y ese es un error de toque a quien le toque, pues hay que decirlo, del gobierno, del propio gobierno convocante o del propio organizador, el Consejo Nacional Electoral, donde el error en no haber simplificado, en no haber sintetizado para que el público entienda, por ejemplo, la diferencia entre consulta popular y referéndum. Eso es fundamental, eso es vital, no es fácil, lo uno va con la Constitución y lo otro, por último, con la parte legal. Pero esto debió haberse simplificado para que preguntas tan importantes de algo finalmente sirvan. Porque si es que no es así, surgen las interpretaciones. ¿O es que esta consulta popular y este referéndum son un pretexto político para algo? En fin, vamos justamente a partir de eso con nuestro aporte para que usted saque las mejores conclusiones. Aquí empezamos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. Desde las 7 horas de mañana, los ecuatorianos deben acudir a las urnas para juzgar las 6 preguntas de la consulta popular y las 5 del referéndum. Las del referéndum sobre si aprueba o no el apoyo complementario de los militares a la policía para combatir al crimen organizado, cabe o no la extradición de delincuentes ecuatorianos, la creación de judicaturas constitucionales, el reconocimiento del arbitraje internacional y la adopción del contrato de trabajo por horas. Mientras tanto, la consulta popular sobre si los militares deben controlar armas y municiones, el endurecimiento de penas por el terrorismo, la cárcel para todos los delitos y también aspectos relacionados con la inseguridad. Eso es lo que la consulta popular y el referéndum proponen para este día domingo, y frente a lo cual nos honra con su presencia el señor Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, con la pregunta de cajón. ¿Todo listo o algo falta a esta hora para que esta consulta salga bien? Señor ingeniero, un gusto tenerlo por acá. El país le escucha. Un saludo cordial.
Gracias, un saludo cordial para usted y todos los que nos escuchan. En realidad, el Consejo Nacional Electoral ha realizado su tarea de organizar un proceso de un tiempo récord. Lamentablemente, la Constitución, el Código de la Democracia establecen que nosotros tenemos que organizar procesos en un plazo determinado, que no es lo mismo que organizar un evento electoral cuando se eligen dignidades, y nos obliga pues a tomar decisiones ajustadas un poco al tan poco tiempo que tenemos. Hemos completado lo que corresponde, estamos listos. Obviamente el material electoral ya está en todos los recintos electorales, custodiado por Fuerzas Armadas. Nuestra gente ya está lista para efecto de poder estar también mañana a primera hora en los diferentes recintos electorales. Y claro, ya corresponderá a la ciudadanía acudir con responsabilidad y pronunciarse respecto a esta consulta popular. Yo me he permitido hacer una breve referencia, brevísimo resumen de lo que constituyen las preguntas del referéndum y de la consulta popular. Con todo respeto, señor ingeniero, ¿usted cree que el común de los mortales, el común de los ecuatorianos, está claro para poder definir este tipo de consultas tan complejas? Señor ingeniero, Mire, no sé. la experiencia me dice que, Sí, adelante, le voy a- escuchamos. sí, la experiencia nos dice que lamentablemente no siempre los ecuatorianos nos preparamos, en términos generales, digo, para una consulta popular. Nos dejamos impresionar muchas veces por la sensación de afectos o desafectos de quien está proponiendo la consulta popular. Pero en esta ocasión esperamos que los ecuatorianos reaccionen con la responsabilidad que corresponde, de que hay preguntas muy importantes para el futuro del país, para el futuro de nuestra propia seguridad, para el futuro de nuestros hijos, de tal manera de que acudamos a votar en una forma responsable, no afectados por sensaciones de desagrado o no de quien propone, sino por el hecho de que es una oportunidad. Siempre tenemos que ver una consulta popular como una oportunidad. Por supuesto, no podemos estar siempre de acuerdo con lo que se pregunta, y está Claro, bien, y es claro. razonable, pero reflexionemos, analicemos y tomemos la decisión sobre la base de una reflexión, no ¿Hay de un algo? afecto o desafecto de quien propuso. ¿Usted cree que esta situación de crisis multidimensional que estamos pasando los ecuatorianos afectará al resultado de la consulta, al pronunciamiento de la gente, señor ingeniero? Espero que no, espero que no. Pero un poco dentro de la misma línea de reflexión de hace un momento, eh, mucho me temo que sí hay sectores ciudadanos que se dejan impresionar más por situaciones más de carácter coyuntural, pero no por la necesidad de en profundidad votar bajo la responsabilidad o dentro de la responsabilidad de pronunciarse sobre asuntos que sí tienen que ver con el futuro de nuestro y de nuestros hijos, por supuesto, porque siempre hay que votar en función de aquello. ¿A partir de qué horas cree usted que se definitivamente se empiecen a conocer los resultados el día de mañana? De acuerdo a simulacros que nosotros hemos realizado, 2 horas después, 2 horas, más o menos 2 horas, 2 horas y media después del cierre de las votaciones, 5 de la tarde, ya comenzaremos a tener los primeros resultados que serán pues obviamente reflejados por las actas que se generaron en la Junta Receptora de Votos, que son escaneadas y esos son los valores que ya son informados, entendiendo claramente que la legitimidad de esa información la tiene que dar las juntas provinciales electorales en cada provincia. Sin embargo, es una información que ya puede ser conocida. Por eso digo, 2 horas y media, creo que después de las 5 de la tarde vamos a comenzar a tener esa información fluida. Finalmente, lo ideal es que todo salga bien, señor ingeniero, pero ¿hay algo finalmente que le preocupa a esta hora? ¿Algo que le inquieta o todo está bajo control? Nosotros hemos hecho todo el trabajo que nos corresponde en organizar un proceso. Veo con buenos ojos la decisión del gobierno en relación a garantizarnos que vamos a tener energía eléctrica durante todo el día, porque esa era una de las situaciones que más nos preocupaba. Los centros de escaneo, que son 1.654 distribuidos en los 4.320, entre los 4.322 juntas recintos electorales,
tienen que funcionar con energía eléctrica. Por otro lado, los muchachos, los miembros de la Junta Receptora de Votos que están contando los votos y llenando las actas también necesitan energía eléctrica. Por lo tanto, en este esfuerzo en conjunto, gobierno, Consejo Nacional Electoral, solamente falta algo: la decisión del pueblo ecuatoriano de votar por responsabilidad, porque es necesario que así suceda. Finalmente, ahora sí, señor ingeniero, luego de esto, ustedes también ya salen como miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Es este el último proceso que organizan o todavía queda los presidenciales del 2025? Participación ciudadana, que es el responsable de llevar adelante los concursos para reemplazarnos. Primero debió haber llevado adelante un concurso para reemplazar dos, no ha sucedido. Ahora no ha iniciado todavía el concurso para reemplazarnos tres. En noviembre se cumple nuestro plazo ya para la vigencia de nuestro plazo. ¿Qué va a pasar? La decisión estará en el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros como consejeros somos responsables y admitimos, y en ningún caso, ninguno, y me permito hablar por todo, ha hecho gestiones o pronunciamientos respecto a situaciones que pudieran afectar una situación que el Consejo de Participación Ciudadana decide en su momento, porque ya en noviembre se cumple nuestro plazo máximo. Señor ingeniero, muchísimas gracias, mucha suerte. Habrá otro momento para ya consultarle sobre todo lo que ha pasado en este día domingo. Muchísimas gracias a nombre de Sucesos por informarle así al público, al país. Hasta la próxima, ingeniero, muy amable. Muchísimas gracias al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Allí tienen ustedes lo último para este proceso electoral del día domingo. Lo cierto es que así el país marcha a esta consulta popular y referéndum, donde a nadie extraña los antecedentes de cuestionamiento, especialmente en la parte técnica, donde el Consejo Nacional Electoral, especialmente su presidenta, han dicho, han asegurado, han prometido, han jurado que todo está en orden, que todo está muy bien. Pero sí hubiese sido interesante que al público, al país, le expliquen ¿qué se hizo para que eso esté bien? No se conocen detalles, pero simplemente todo queda en expresiones, en palabras. Por eso convocamos la presencia del señor ingeniero Nelson Marroquín. Él es un experto electoral, en varias oportunidades ha intervenido en estas dudas, en estos conflictos que han ocurrido, para dar a conocer al país qué mismo ha pasado. En este momento, prácticamente a horas de ir a las urnas, ¿cree usted que el país tiene la seguridad técnica de lo que va a ocurrir en las urnas, o también estamos sujetos al ya tradicional tema del apagón, donde un resultado que es a las 5 nos aparecen con otro a las 6? ¿Qué visión tiene usted de esta situación, señor ingeniero? Un gusto tenerle, le escuchamos. Buenos días, Félix. Buenos días a la ciudadanía. Realmente este tema de las elecciones, digamos que para este evento que vamos a estar el día 21 de abril, el Consejo Nacional Electoral se ha encargado por sí mismo de desacreditar, de perder credibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Los últimos procesos electorales, y desde que yo lo recuerdo, no ha habido uno solo que no se ataque al tema del fraude, que no se achaque a decir que pasó esto, pasó aquello. Pero en los últimos dos procesos electorales, específicamente del 20 de agosto, o sea, las elecciones anticipadas por el tema de la disolución de la Asamblea, y las seccionales del 5 de febrero, pues revelaron que técnicamente el CNE no tiene la certeza ni la transparencia para publicar los resultados conforme a la voluntad ciudadana. Eso nosotros lo hemos podido evidenciar con el cambio de actas en el tema de lo que son las actas de escrutinio, de lo que salen de las juntas receptoras del voto, digamos, las originales,
y luego por alguna situación que el CNE todavía no ha podido explicar ni ante el Tribunal Contencioso Electoral ni ante la Fiscalía, porque hemos denunciado este tema nosotros, ¿cómo es que cambian el número de sufragantes? Porque ese sí es un misterio, ¿no es cierto? Si es que a una junta receptora del voto se empadronan 350 personas, por poner el ejemplo, y en esa junta receptora del voto han firmado o han puesto su huella dactilar 300, no puede ser posible que en las actas de escrutinio de esa misma junta electoral tenga diferentes valores de sufragantes. No hay tal situación. Y Totalmente. para este proceso de la consulta vamos a estar muy pendientes para verificar que exactamente esto no suceda otra vez. Porque si es que es una sola papeleta, quiere decir que se entregarán, en el mejor de los casos, 350 papeletas a los ciudadanos y no podría haber que en la pregunta 1 nos diga que sufragantes aparecieron 150, sufragantes 200 o sufragantes 250. En todas las papeletas, mejor dicho, en todas las elecciones, en todas las actas de escrutinio de la pregunta de la consulta y del referéndum, pues tendrán que constar los 350 ciudadanos que en este caso aparecieron como sufragantes, o lo que fuera, ¿no es cierto? 300, 250, no puede haber una variación en ese sentido. Y lo que nosotros sí hemos evidenciado, le digo, en las elecciones del año 2023, es que esto justamente no ha pasado y que estamos al pendiente de esto y esperamos que con todo lo que hemos nosotros sugerido, porque hemos comunicado a nivel de ciudadanía activa, de que hemos detectado estos errores y que el CNE tenga la, digamos, la bondad de poner a punto sus sistemas y que garanticen esta transparencia, garanticen esta certeza y garanticen que lo que se refleja en las urnas es lo que el pueblo votó. Esto que se viene comentando no de ahora, sino desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo, ¿a qué atribuye usted que no haya una transparencia, una decisión firme, una decisión que conozca a todo el país para que todo esto finalmente se rectifique, para que todo esto cambie y haya la certeza de que lo que vota son los resultados que al final se reflejan? ¿A qué atribuye usted esto, ingeniero? Este tema yo pienso y creo y estoy convencido de que es parte de la nueva reforma institucional establecida por la Constitución del 2008 en Montecristi, en donde aparece digamos, este ente que pone las autoridades, que es el Consejo de Participación Ciudadana, y sin decir que se hizo mal o se hizo bien, en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ahí pienso que se metió un poco la mano al inclinar la balanza hacia personas afines a partidos políticos, organizaciones políticas, cuando debería de ser que los jueces, en este caso, bueno, no jueces, sino los árbitros, por ponerle un ejemplo, electorales, deberían de ser ciudadanos independientes, para que esa independencia garantice que el que gana es el que tiene más votos, y no tener un favoritismo o una inclinación hacia tal o cual orientación política. Señor ingeniero, vamos a quedarnos con esta inquietud, digamos, con esto también pendiente para ver qué ocurre en las próximas horas y seguramente la próxima semana volver a timbrarle para consultarle qué le parece a usted ya el resultado una vez que ya está escrito el mismo. Señor ingeniero, un gusto tenerle por acá, muy amable por su contribución y hasta la próxima semana, con seguridad. Igual feliz, que pase bien. Gracias Gracias. al ingeniero Néstor Marroquín, un experto electoral en la materia que ustedes acaban de escuchar. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Un 60-40 favorable al gobierno habría registrado la consulta popular hasta antes de la crisis energética que estalló a inicios de esta semana. Pese a esa versión de las autoridades del régimen, no tenían calculado el problema eléctrico que con matices hasta dramáticos y escandalosos estalló hace prácticamente 3 días. Estalló pese a que ya se venían dando señales con apagones esporádicos y luego generalizados. Nada tiene que ver esta crisis eléctrica con la consulta popular. Sin embargo,
Mucha gente se pregunta qué puede pasar en las próximas horas cuando el país asista a las urnas. Por eso estamos estableciendo contacto telefónico y nos honra con su presencia el señor economista Otto Sonnenholder, ex candidato presidencial, quien con su conocimiento de la realidad de este país debe tener una interpretación a todo esto y a esa pregunta, insisto, que se hacen los ecuatorianos, nos hacemos todos. ¿Qué puede pasar en las próximas horas? La pregunta general. Bienvenido, señor economista, un gusto tenerle por acá. Gracias por la invitación y sí, pues somos todos quienes estamos sufriendo esta situación tan difícil, ¿no? Yo no recuerdo, y créame que a mis 41 años ya tengo mi trayectoria en apagones y no recuerdo unos apagones tan drásticos, tan severos como estos, ¿no? Eh, en el 2009 fueron los últimos apagones que sufrió el Ecuador, en el 2009, y luego tenemos estos desde el 2023. ¿Qué es lo lamentable? Que se podría haber avanzado mucho, quizás no en evitar totalmente lo que está ocurriendo, porque la dependencia de lluvia a nuestro sistema mayoritariamente hidroeléctrico es una vulnerabilidad importante, pero se podría haber mitigado con la reactivación del parque térmico, con la incorporación de barcazas, que fueron temas que se anunciaron y que se podrían haber ejecutado unos en 60 y otros hasta en 180 días, pero que lamentablemente no avanzaron. Parece que en la transición de gobierno se quedaron esos temas y yo creo que hubo un error grave de los responsables del sector eléctrico en no ser transparentes con la situación, Félix, porque la ciudadanía podría haberse preparado mejor, entendiendo que es un tema que depende de las lluvias. La ciudadanía podría haberse preparado mejor. Se vendió una idea de que la cosa estaba resuelta, cuando evidentemente no lo estaba y eso sí es grave. Y evidentemente usted dice, Félix, esto no debería de afectar la consulta o uno debería digamos, separar los temas y hacer un análisis objetivo de las preguntas. Pero lamentablemente, Félix, usted sabe que las consultas populares terminan convirtiéndose muchas veces en un acto de apoyo o de rechazo a un gobierno. Y claro, en un mes en el que sube el IVA con apagones de hasta 10 horas, chuzo, los ánimos están, cuando menos por usar algún término, los ánimos están complicados. Entonces esperemos que los ecuatorianos puedan hacer un análisis racional. Creo que hay preguntas que pueden ser valiosas, sobre todo la de la extradición, pero así como pedimos un análisis racional, entendemos también que el voto casi siempre es emocional, Félix. Ahí hay un problema para el gobierno y probablemente para el país. ¿Se pudo manejar de otra forma, de mejor forma, toda esta situación? Dice usted, señor economista, de acuerdo, pero con un sabotaje de por medio, ¿el asunto también es muy complejo? Lo que pasa es que la denuncia de sabotaje a mi criterio está débil, Félix, y hay que tener cuidado con esas cosas. Aquí evidentemente hay una sequía que no la está viviendo solo el Ecuador, también Colombia. En Colombia ya no hay ni abastecimiento de agua potable. Entonces, puede ser el cambio climático, puede ser las circunstancias. Lo cierto es que pasamos de esperar un fenómeno del Niño a tener sequía en todo el sistema hidroeléctrico. El sistema hidroeléctrico del Ecuador es tres cuartas partes de la generación del Ecuador, al menos, es hidroeléctrico, Félix. Entonces, cuando no hay agua, eso es como tener un lindo carro pero sin gasolina. Sencillamente no funciona. Y aquí el desafío está ya en el corto plazo, lo que le decía, ¿no? Reactivar el parque térmico, conseguir las barcazas de generación que están en Cuba, más o menos levantar unos entre 900 y 1200 megavatios que nos permitan mitigar el problema. No del todo solventarlo, pero mitigarlo, porque 10 horas de apagones son brutales, las consecuencias, los Totalmente. efectos son incalculables. Solo en Guayaquil se estima que cuesta 20 millones de dólares la hora de apagón en términos económicos, solo en Guayaquil, Félix. Entonces esto, en un año que ya pintaba mal en el panorama económico, con un crecimiento proyectado por debajo, muy por debajo del 1%, lo cual es terrible, sumarle esto, créame, ya es un golpe chuta casi de gracia a una sociedad que ya venía luchando con el problema de delincuencia, con las dificultades económicas. Es un golpe muy, muy duro, Félix, muy duro. Y yo le decía, es verdad que es fácil hablar. Yo ya estoy fuera del servicio público, nunca estuve al frente del sector eléctrico, pero mientras estuve era un tema que se supervisaba permanentemente. No tuvimos apagones en ese tiempo, 2019, 2020, ¿ya? Se supervisaba permanentemente. Es verdad que hay atrasos en las inversiones del sector eléctrico, pero
más allá de esas inversiones que están programadas, como país tenemos que pensar en una matriz energética más diversificada. No puede ser solo hidroeléctrica, porque el cambio climático y los eventos climáticos que se están dando cada vez más dramáticos nos van a pasar factura. Entonces necesitamos que nuestra matriz energética resista esos desafíos. Y para ello hay otras alternativas también ambientalmente positivas, como por ejemplo la generación geotérmica. ¿Ya? Los países volcánicos, Félix, como Ujú. el nuestro, en El Salvador, desde 1970, gran parte de su producción energética es geotérmica. Se saca el calor de la tierra, más calor, evidentemente, donde tenemos volcanes activos. El Ecuador sobran los volcanes activos. Tendríamos ahí un potencial inmenso. Es un poco más costosa la generación y la inversión, pero y la más barata siempre será la hidroeléctrica, pero no podemos poner todos los huevos en una sola canasta y yo creo que ese ha sido un error del diseño del sistema energético del Ecuador. No se puede tener todos los huevos en una sola canasta, Félix. Tenemos que diversificar la matriz energética. Su análisis es muy claro, señor economista. Sin embargo, en las circunstancias en las que estamos, el problema exige soluciones para ayer. ¿Qué debería hacerse a partir del próximo lunes en términos técnicos, señor economista? Que le digo, Félix, yo entiendo que el gobierno anterior tenía avanzadas conversaciones, negociaciones, contratos para reactivar gran parte del parque térmico estatal, aumentar la capacidad, por ejemplo, de Termoesmeraldas, recuperar Machala Power, ¿ya? Ahí usted tiene, qué sé yo, unos 300 megavatios, ¿ya? Térmico. Claro, es costoso, es contaminante, pero mucho más costoso es no tener energía, ¿ya? Luego, tiene Félix, aquí en Guayaquil está lo que antes se conocía como Electroquil. Electroquil, lamentablemente desmontaron, vendieron esas turbinas, eso es privado, pero se podría en, no sé, 180 días quizás recuperar la capacidad de generación de 200 a 300 megavatios que tiene esa central térmica. Luego tiene las barcazas, que es lo más rápido, Félix. Las barcazas están en Cuba, son, me parece, de una empresa, creo, no conozco, de una empresa turca, están disponibles. Estaban listas para venir. No sé qué pasó en estos 4 o 5 meses. Deberían de haber estado aquí. Yo creo que lo que da a entender el gobierno es que las autoridades energéticas dieron mala información Así dice, a Carondelet, ¿ya? ¿no? Que escondieron la Ese, información. claro, ese quizás podría ser el sabotaje. Sabotaje. Pero aquí hay una responsabilidad demasiado grande sobre un tema, y le digo, Félix, usted sabe que fui candidato en las elecciones anteriores, teníamos Ujú, dos temas, ujú. la energía eléctrica y la seguridad. Esos Así, eran los temas principales. así fue, señor economista. Ya. Así es. Y no por cambiar de gobierno se acaban los apagones por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no existe, digamos. La única solución inmediata para este problema sería un aguacero al sur de Cuenca. Pero Terrible. eso usted sabe que no es algo que nosotros podemos controlar. Por favor. Entonces, claro, entonces es muy complejo porque en abril tener ya este problema, y usted sabe que esto se puede prolongar meses, sí requiere de que al menos se retome lo que ya se había iniciado y se ponga énfasis en que se ejecute con eficiencia esa planificación en el corto plazo. Y luego, como le digo, en el mediano y en el largo plazo, otro tipo de proyectos, incentivos para el uso de paneles solares residenciales, industriales, subsidios en crédito, financiamiento para que la gente invierta en este tipo de energías, pero también el repensamiento de la matriz energética, Félix, que no sea tan dependiente de las hidroeléctricas, que efectivamente es la generación más económica, es ambientalmente, digamos, no contamina, pero vea esta vulnerabilidad, vea esta fragilidad terrible. Muy claro su análisis en la parte técnica, señor economista, pero necesariamente en la parte política. ¿Cree usted inevitablemente la Perdón, parte Félix, política? déjeme destacar una cosa. A ver, Me pareció positivo y destaco que el ministro encargado lo primero que diga sea la verdad. Uno no puede mentir. totalmente. Las crisis, usted sabe, Félix, que me tocó manejar crisis difíciles. Yo puedo haber cometido errores, pero siempre dije la verdad, por más dura, por más difícil que sea, porque generar falsas expectativas puede ser contraproducente, ¿ya? Es decir, vamos a resolver esto y no lo resolvemos, como le pasó al presidente que dijo, ya se acaban los apagones y de repente se aumentan
O sea, hay que ir, y yo no creo que mintió, creo que estaba mal informado, pero este es un tema en el que tienes que estar bien informado porque sí, o sea, es un tema demasiado esencial. Entonces, aplaudo que el ministro dijo, esta es una situación crítica y no hay solución inmediata, Así lo dijo. no hay forma de que esto se resuelva de inmediato. Me alegra, por lo menos ya es un cambio, porque quien estaba antes en esa cartera hacía sendos TikToks y mensajes diciendo que ya no iban a haber más apagones, cuando tendría que haber estado informada de que el nivel de los embalses era crítico. Entonces ahí hay una contradicción al menos grave. No sé si eso sea un delito penal, yo creería que no, me parece que tampoco, y que como usted decía, lo del sabotaje tampoco creo que se puede llegar a eso, pero sí al menos felicito el cambio de visión de la comunicación, transparencia y frontalidad para que no nos hagamos falsas expectativas. En la parte política y a manera de conclusión, señor economista, ¿o será que el correísmo es demasiado fuerte como para ponerle una zancadilla tan grande al gobierno? ¿Puede ser que esto también esté ocurriendo? Yo ya no creo en las teorías de... o sea, todo es posible, Félix, pero yo creo que en esto es claro que hay un problema de estiaje que tiene que ver más bien con la naturaleza y que era la obligación tanto del gobierno anterior como del actual encontrar caminos que mitiguen este problema. Porque créame, Félix, el estiaje es tan fuerte que es casi imposible decirle que no íbamos a tener algún tipo de impacto. Pero 10 horas de apagones sí es brutal, es brutal. Y evidentemente va a tener un efecto político fuerte, ¿no? Para el gobierno es una gravísima crisis que le viene pues en el momento de una consulta popular. Y bueno, veremos qué dicen los ecuatorianos el domingo. Ya estamos en silencio electoral, así que no me puedo meter en ese detalle. Pero sin duda el estado de ánimo va a afectar, Félix. Rodeados, ahora sí, finalmente, señor economista, rodeados de crisis, la crisis energética, la crisis diplomática, la crisis económica, la crisis de inseguridad. ¿Qué hubiese hecho usted en estas circunstancias, a manera de conclusión? Bueno, primero en lo económico, y siempre lo dije, no va a haber perdón, no va a haber generación de empleo sin crecimiento económico. Usted puede cambiar las leyes que quiera, todas las modalidades de trabajo, todas las leyes de empleo joven, que si la economía no crece, Totalmente. la oferta laboral es la misma. Y la economía solo crece por inversión. Y la inversión es pública o es privada. Y la inversión privada está frenada por la delincuencia. Así que lo que le queda es la inversión pública, de forma inmediata y urgente. Y yo decía, hay que tomar medidas económicas, el gobierno ha tomado algunas, pero no puedes tomarlas sin acompañarlas de un gran plan de inversión pública de al menos unos 1.500 a 2.000 millones de dólares que haga sentir la plata en la calle y que la gente tenga empleo y la economía crezca y las circunstancias mejoren. Eso es lo económico. En seguridad yo destaqué la decisión de sacar con fuerza a toda la fuerza pública a la calle, incluidas las Fuerzas Armadas, pero lamentablemente los resultados no han acompañado porque hay un incremento sobre todo de los delitos más fastidiosos que son el secuestro y la extorsión mal llamada vacuna, sigue creciendo, se han quintuplicado este año, es una locura. Entonces Acaban ahí de hay que matar hacer un alcalde, acaban de matar otro alcalde, señor economista. Sí, 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 mi querido Félix. Entonces, en seguridad es correcto sacar a toda la fuerza pública, es correcto el plan de las cárceles de máxima seguridad, lo habíamos propuesto también en campaña, pero se necesita también que los casos como Metástasis y todo lo que ha salido de ahí lleguen a un fin positivo en el sentido de que sean un mensaje en contra de la impunidad y sobre todo en contra de operadores, de jueces que realmente terminan siendo operadores judiciales, es decir, encargados de liberar delincuentes, que quede un precedente duro. Eso va a ayudar mucho en la lucha contra la inseguridad, que se combata la impunidad. Y por último, en la crisis energética, Félix, sí le tengo que decir, la hoja de ruta trazada, quizás tardía, pero trazada, no era equivocada. Recuperación del parque térmico, que era lo que se podía hacer en el corto plazo. No de inmediato, pero le decía, entre 60 y 180 días se podría haber activado capacidad de generación. Que retomen eso con urgencia, que no le den mucha vuelta y que resuelvan o mitiguen este problema. Por último, Félix, y agradeciéndole la entrevista, quería hacer un comentario. ¿Cómo no? El día de ayer se canceló o se notificó con la cancelación a un movimiento político, a la lista 25. Yo he revisado el documento, Félix, y me parece cuando menos desproporcionado. No se puede abusar de esas cosas. Ese movimiento político sacó más del doble de los votos que saqué yo. Yo saqué 700.000 votos, ellos sacaron más de 1,5 millones de votos. Y creo que además tienen una representación legislativa importante de 20 legisladores.
y creo que no se puede cometer ese tipo de atropellos porque las consecuencias son el debilitamiento de la democracia, ¿ya? Además, Se refiere al tan cerca, movimiento Construye, ¿no? sí, tan cerca de una consulta popular, Félix. ¿Usted qué va a creer cómo se van a sentir los simpatizantes de esa organización que votaron? ¿Está? Inclusive hasta es políticamente contraproducente. Pero más allá de eso, por un atraso en la presentación de unas cuentas, que además son en cero porque el movimiento no recibe Es recursos públicos, el sino año unas cuentas en 22. cero. Ujú. Claro, son un atraso y además estando al día me parece cuando menos exagerado, completamente injustificable que eso termine en la anulación de un movimiento político. No solo quería dejar eso sentado porque son cosas que pasan, que en medio de tantas crisis que estamos enfrentando y todos los días hay algo nuevo, un asesinato más ahora, entonces pasan casi desapercibidos, pero no son menores porque debilitan a la democracia. Se necesita una democracia fuerte, Félix, para enfrentar estas crisis también. Señor economista, un honor tenerle aquí. Muchísimas gracias. Hasta un Gracias a próximo usted, Félix. contacto. Gracias por orientarnos en esos términos. Hasta la Un próxima, abrazo. economista. Muy amable. Muchísimas Saludos. gracias. Gracias, Félix. Señor Pues. economista Otto Sonnenfelder, ex candidato presidencial, aquí en este espacio de opinión y de noticia. Sí, sobre lo último que nos acaba de decir el ex candidato, el señor economista Sonnenfelder. Esta es una noticia que también se está confirmando en las últimas horas. La señora Diana Tamaín, perdón, la mayoría del Consejo Nacional Electoral decidió sacar de la vida pública política al movimiento Construye, que representa toda esta inspiración de el victimado Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque este grupo político, esta organización política, no presentó o no habría presentado su reporte de gastos del año 22. Y es lo que dice el economista con mucha razón Otto Sonnenfelder. En el año 22, explicación de los dirigentes de esta organización. En el año 22 no recibieron un solo centavo del llamado fondo partidista. De eso se coge la actual estructura electoral y dice, señores, ustedes no informaron de esto, están fuera de la vida política. Una decisión sorpresiva, que tendrá alguna incidencia política en las próximas horas sobre el tema de la consulta popular. No sé, quién sabe, pero sí es sorpresivo. Sí es sorpresivo porque, ¿por qué no se operó así o no se opera así en otro tipo de infracciones, por ejemplo? Me viene a la memoria lo que hizo el señor alcalde de Quito. Puño y letra del señor alcalde. Violación del precepto legal prohibido hacer campaña política en época electoral. El señor inclusive hasta admite, el juez electoral del contencioso le dice que por lo menos tiene que pagar una multa. El señor se niega y con esto no ha pasado absolutamente nada. ¿Y por qué no aplican en ese caso, en esta forma como lo han hecho con este movimiento Construye, en una forma así drástica, casi contra el tiempo? ¿Y por qué lo uno se forma de esta manera y por qué lo otro de otra manera? Esas son las cosas que realmente indignan y que hay que denunciarlas. Hay que denunciarlas al margen del efecto que esto pueda causar. Pero las cosas como se vienen manejando, será porque la señora Tamaín ya se va y está dejando algunos pagos pendientes, algunos favores pendientes, quién sabe. Pero qué mal también que ocurra en esos términos lo que les estamos comentando. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. $22 funcionarios o exfuncionarios relacionados con el sistema eléctrico del país están denunciados por sabotaje. La denuncia es parte de lo presentado ante la Fiscalía y materializa lo que el propio presidente Noboa y su secretario de Comunicación Roberto Izurieta revelaron al inicio de esta semana
referente a los apagones que se hicieron inocultables y hasta incontrolables. Hasta ese momento, inicios de semana, todo se atribuía a una supuesta desconexión eléctrica que pronto pasaría, pero en cuestión de horas el problema prácticamente se disparó a niveles insospechados. El secretario de Comunicación dio algunos detalles de esta grave denuncia hecha pública por el propio presidente Noboa, y Zurieta lo dijo así a los medios de comunicación. Lo que no se dieron, y esas son las cosas que están siendo investigadas en función de las denuncias que se han hecho el día de ayer, es que si las alertas, uno, no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. La denuncia y consecuente acusación se concretó desde la Secretaría de la Administración Pública contra 22 funcionarios vinculados al sistema eléctrico, empezando por la ministra de Energía, Andrea Arrobo, a quien de paso se la despidió como tal. El Sistema Nacional Eléctrico fue declarado en emergencia y se lanzó un paquete de racionamiento que en forma caótica pretende administrar la poca energía eléctrica que hay en el país. De paso, se decretó un feriado laboral de 2 días, jueves y viernes, desde luego exceptuando al fútbol, especialmente cuando juegue el Barcelona. Estos son los antecedentes inmediatos con los cuales saludamos al señor ingeniero Fernando Salinas, quien ya nos acompaña en este espacio de opinión, de información. Él fue presidente de los ingenieros eléctricos y electrónicos del país y también es un experto en la materia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hay 2 ejes que se advierten de entrada frente a esta crisis: la imprevisión oficial, la imprevisión gubernamental o el sabotaje concretamente del correísmo. ¿Cuál de las 2 corrientes es la que deben darnos una explicación sobre este problema? Señor ingeniero Salinas, lo escuchamos. Bienvenido. Un cordial saludo, Félix. Un cordial saludo también para la audiencia de su programa y de Radio Sucesos. Muy amable. A ver, yo creo que no cabe un tema de sabotaje, al menos no desde el punto de vista técnico. Yo creo que este tema que ha sido relacionado de el vaciado de un embalse que tiene 410 millones de metros cúbicos en 12 horas, realmente creo que ni técnicamente sustentable. Y yo creo que también, por otra parte, hay que analizar todas las aristas de este proceso de nueva crisis o un nuevo episodio de esta crisis energética. Estamos hablando de que hace 6 meses atrás ya sucedió algo parecido, entonces era previsible que este episodio de crisis se iba a repetir. Hemos visto por parte del presidente de la República, sus autoridades energéticas, la promulgación de una ley de competitividad energética, pero que se ha quedado en el papel sin acciones inmediatas para enfrentar justamente esta crisis que ya era previsible. No en el mes de abril. Usted dice, señor ingeniero, para no pasarnos de este punto que es muy, muy importante, si hay una ley que se aprobó hace pocas semanas, no más apagones, como que había un instrumento para hacer qué y no se hizo qué. Lo que pasa es que yo decía, nos quedamos cortos al promulgar una ley sin las acciones inmediatas que se debían haber tomado. Por ejemplo, porque, ejemplo, tener a punto el parque termoeléctrico. Mire que actualmente tenemos más de la mitad del parque termoeléctrico público, esto es de Senelec y de las empresas eléctricas que cuentan, algunas de ellas con un parque de generación termoeléctrico, está fuera de servicio, está indisponible. Entonces esto es algo muy importante. Otro tema que es importantísimo, yo creo que tiene que ver con el tema del aseguramiento de las interconexiones. En el caso de Colombia, pues es evidente que ya no hay la exportación hacia Ecuador, pero se puede hacer un acercamiento para
reabrir, ¿no es cierto?, la interconexión eléctrica con Perú. Es un tema básicamente técnico y hay que llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, con el hermano país del sur para que pueda en forma de isla conectarse, por ejemplo, la provincia de Loja o la provincia del Oro para recibir energía desde allí. Y yo creo que esas medidas, más, por ejemplo, una campaña de eficiencia energética en todos los sectores, en el sector industrial, residencial, en el comercial, yo creo que son las medidas que se debieron haber tomado, preveído desde ese entonces, pero creo que escasamente se ha hecho alguna cosa. La ley es importante, pero para el mediano y el largo plazo, porque una central eléctrica no se, bajo ningún concepto, se construye de la noche a la mañana. Toma tiempo, entre 2, 3, 4 y más años, construir infraestructura como nuevas centrales de generación, nuevas subestaciones, nuevas líneas de transmisión. Es decir, hay una etapa de maduración importante que tiene que ser tomada en cuenta. Entonces, yo creo que también esta medida de emergencia que ha tomado el gobierno nacional es bienvenida y es oportuna en tanto en cuanto va a llenar el camino para la consecución de recursos que se van a poner a disposición de la compra de energía a través de barcazas, a través de equipos de generación en containers que se puedan tener aquí en el país para ponerlos en operación en el lapso de unos meses. Es decir, se pudieron hacer muchas cosas, pero lamentablemente creo que primaron otro tipo de elementos y de nuevo nos vemos abocados a un tema de racionamientos energéticos. Sobre estos otros elementos ya le vamos a preguntar, pero déjenos claro este punto que se ha insistido en las últimas horas, inclusive como la versión oficial, la mega información oficial. ¿Cómo es esto del posible sabotaje, dado que el secretario de Comunicación, el señor Izurieta, dice que se abrieron las compuertas y se dejó salir el agua? Como que es una gran piscina que está rodeada de compuertas, se abrieron y se hizo el daño al país. Por favor, explíquenos en los términos más sencillitos para que el público tenga una idea clara sobre este tema de las reservas del agua. Tenga la bondad. A ver, el parque de generación de Paute es un complejo que tiene 3 centrales en cascada. La primera, ubicada en la parte más alta, es Mazar, que almacena 410 millones de metros cúbicos por segundo. La segunda es, y queda más abajo de esta cascada, la central de Paute Molino, y en tercer lugar y más abajo queda la central sopladora. Cuando se vierte agua o cuando se comienza a vaciar, para que la ciudadanía nos entienda, no es el término, pero cuando se comienza a vaciar el repositorio de agua que queda más arriba, que es el de Mazar, esa agua es utilizada tanto en la central Paute Molino como en la central sopladora, es decir, no hay un desperdicio de agua. Técnicamente, es más, no se puede vaciar en 12 horas 410 millones de metros cúbicos, ni una cantidad similar. Para que la ciudadanía tenga una idea, la cota mínima me parece que en Mazar es de 2.117 y la cota máxima es de 2.153 metros. Entonces, para que se llene este embalse desde la cota más baja hasta la más alta, se requiere alrededor de 4 semanas para que se llene. Y lo propio sería para que se vacíe este embalse, debería pasar alrededor de 4 semanas. Entonces, decir tal vez que en 12 horas se va a vaciar todo un embalse, yo creo que no atiende a la técnica. Sin embargo, de ello yo quiero ser claro, no me corresponde a mí señalar si es que hubo o no hubo algún tipo de sabotaje. Esto ya las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, pues se va a pronunciar seguramente, y si encuentra algún tipo de responsabilidad, seguramente nosotros ya vamos a conocer su pronunciamiento en los próximos días o en las próximas horas. Una situación tan grave como esta, señor ingeniero, como que demanda soluciones para ayer. A partir del próximo lunes, luego de la consulta popular, ¿qué debería hacer el gobierno? La pregunta a técnicos, a conocedores como ustedes, señor ingeniero. Hay una brecha considerable actualmente entre generación de energía y la demanda. La demanda crece mucho en nuestro país y actualmente, de acuerdo a las cifras que yo he visto, tenemos
una diferencia entre generación y demanda de alrededor de 1000 megavatios. Entonces, sí se necesita al menos unos 500 megavatios que tienen que ser contratados para solventar las necesidades energéticas de estos días. Es realmente calamitosa también la situación que tenemos dentro del parque de generación térmica. Se tiene que invertir lo que se tenga que invertir, alrededor de unos 80, 100 millones de dólares, en el mantenimiento de estas centrales térmicas para ponerlas en el más corto tiempo a disposición del Operador Nacional de Electricidad para su despacho. Yo creo que también se tiene que implementar una campaña de eficiencia energética en todos los sectores, tanto el comercial, el industrial, el residencial, pero primero y dando el ejemplo, creo yo, una campaña en el sector público. Si nos vamos, por ejemplo, y nos damos una vuelta, por hablar de manera coloquial, por las oficinas del sector público, por la noche nos podemos dar cuenta que muchas de esas oficinas están con las luces encendidas. Es decir, hay un espacio para el ahorro y este es el tiempo en que hay un llamamiento a la ciudadanía, todo el mundo aportemos con nuestro granito de arena en el aspecto que nos queda, que es el tema del ahorro energético y el uso racional de la energía eléctrica. El siguiente escenario, quizás el más urgente, consecuentemente, debería ser la contratación de barcazas, por ejemplo. Ya se escucha insistentemente esta posibilidad, ingeniero. No, yo no veo otra solución, al menos en el corto plazo. No podemos estar extendidos por meses a este tipo de razonamiento. Los costos en economía son inmensos, entonces más caro es el servicio que no se tiene. En virtud de eso, pues evidentemente se tendrá que contratar a un costo razonable, evidentemente, y en las mejores condiciones para el país, una generación emergente como el de las barcazas o otra solución que habían denominado motores de combustión interna que se puede traer en containers y se los puede ensamblar en un lapso de unos 2 o 3 meses. Ya se está escuchando también versiones sobre este tema de las barcazas. Son barcazas que están allí en el mar, que uno sale y las contrata y vuelve con las barcazas, o son personas que están atrás de este negocio. Se escuchan muchas versiones sobre esto, economista, ingeniero. No, para nada. Yo creo, Félix, que aquí no se tiene que satanizar este tipo de cosas. El país necesita energía, vuelvo y reitero, el servicio más caro es aquel que no se tiene. Imagínense que hemos importado energía de Colombia hasta 65 centavos por cada kilovatio hora, o sea, pagando un costos realmente estratosféricos. Y para vender aquí a menos de la mitad. Y nosotros le vendíamos alrededor de 6, 8 centavos cada kilovatio hora, es un absurdo. Entonces, yo creo que un precio razonable para este tipo de generación podría estar rondando los 20 centavos por cada kilovatio hora y creo que eso lo podríamos costear a través de este tema de la emergencia que ha sido declarada por parte de las autoridades energéticas. Una pregunta final y anecdótica. De todo este escenario de crisis hay que exceptuar al fútbol. Hemos visto hasta en las últimas horas, señor ingeniero, el estadio de Guayaquil, el estadio del Barcelona plenamente alumbrado, el resto del país a oscuras y tenemos el fútbol. ¿Qué le parece? Bueno, tal vez la crítica también que la comparto es que todo el mundo deberíamos arrimar el hombro y en ese sentido, pues algún tipo de elemento de carácter recreativo tiene que ser, digamos, puesto a un lado por las necesidades energéticas que tenemos. Ejemplo, ahí tenemos cargas críticas como hospitales, como centros de salud, como otro tipo de elementos, el tema productivo, evidentemente. Entonces yo creo que hay un llamado a las personas que toman las decisiones respecto a qué cargas van a ser atendidas respecto a las que no tienen tanta prevalencia, ¿no? Ingeniero Salinas, agradecerle como siempre, gracias por aportar con estos elementos técnicos sobre todo para entender lo que está ocurriendo. Hasta la próxima, señor ingeniero, muy amable, muy gentil. Félix, muchas gracias por el espacio, un buen día a todos. Muchas gracias al ingeniero Salinas, él es un experto en materia energética, fue presidente de los ingenieros eléctricos y también técnico en la materia. Muchísimas gracias su presencia y allí tienen ustedes elementos. Esto no es para después de un mes, para después de una semana. Esto es a partir del próximo día lunes. Pasa la consulta, señor presidente de la República. Usted tiene la decisión y desde luego a ubicar exactamente qué pasó con los supuestos o reales saboteadores,
porque si es que esta solamente es una versión política, porque esto no se mueve pues con pequeñas exclusas, con dejar abierta la puerta para que salga el agua y hacer el daño. No, esto es otra cosa. Esto venía desde hace meses anunciándose, pero si es que esto es la versión oficial, hay que probarlo, hay que comprobarlo, porque si es que esta solamente es una versión para salir del paso, la versión como remedio puede ser peor que la enfermedad. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Sumas millonarias que reunidas son incalculables van quedando al descubierto al calor del enjuiciamiento de la justicia norteamericana al excontralor Carlos Pollitt por lavado de activos. El proceso está instalado en Miami y es una secuencia de declaraciones diarias de testigos identificados por los jueces de la jurisdicción norteamericana. Los testigos hablan por acuerdos de cooperación y que al final del día significarán atenuar penas o sanciones para ellos a cambio de una cosa fundamental: que digan la verdad. Gracias a esta estrategia procesal judicial norteamericana, va configurándose escenarios que en la antesala hasta parecían imposibles. La sociedad de inversionistas resulta que ha estado configurada por el excontralor y su propio hijo John. Entre las dos personas hacían negocios millonarios ¿en base a qué? En base a las prebendas y los sobornos multimillonarios que venían de todas partes, especialmente de esta firma brasileña Odebrecht. Hacemos contacto a esta hora y muchísimas gracias por la presencia con el señor doctor Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un abogado experto también en comunicación. De todo lo que hemos escuchado en los últimos días, particularmente en esta semana de este enjuiciamiento al excontralor, ¿qué se puede sacar en blanco y negro? Porque al final se sobreentiende, vendrá entre paréntesis o entre comillas lo mejor, lo que diga el excontralor. ¿Qué es lo que podemos contarle en blanco y negro de tantos nombres y de tantas cantidades que se han sabido lavar en Miami? Doctor, un gusto tenerle por acá. Lo escuchamos, lo observamos. Gracias, Félix. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Creo que lo que estamos viendo parte de algo importantísimo. La justicia ecuatoriana no garantiza sanción a los responsables. La impunidad reina en Ecuador y no es sino gracias a la justicia internacional de países hermanos, de países que colaboran con Ecuador, que se ve luz al final del túnel. Imagínate que lo que estamos escuchando en estos testimonios viene a ratificar lo que era Vox Populi en Ecuador, un esquema de corrupción sobre la base de una contraloría que en lugar de vigilar el buen uso de los recursos públicos, se convirtió en un mercado de ofertas muy altas, por cierto, para desvanecer glosas, eliminar responsabilidades y dejar muy mal parado al pueblo ecuatoriano en cuanto a la afectación de mal uso de recursos públicos. Si bien es cierto que el proceso principal en la Florida se sigue contra el excontralor Pollitt, otros nombres han saltado a la luz y definitivamente creo que llegará el día en que esta misma justicia pueda tomar cartas en el asunto. Detalle no menor, Félix, a propósito de la coyuntura, es haber escuchado el testimonio del señor Concienzao Santos, que además de decir que entregó millones de dólares al señor Pollitt en muchas modalidades para desvanecer responsabilidades respecto de Odebrecht, señaló además haber hecho una situación muy similar con el ex vicepresidente Jorge Glass, que como conocemos
ha estado en el ojo de la tormenta en medio de esta coyuntura por la situación de siendo un delincuente común, procesado, sancionado, perseguido por la justicia ecuatoriana, haber obtenido asilo y protección por parte de la Embajada de México en Ecuador y haber provocado por ello el lamentable impasse que sucedió días atrás con nuestro gobierno. Por este antecedente, estimado doctor, Jorge Glass podría estar en la posibilidad de ser extraditado en algún momento, y lo cual y de paso estaría explicando muchas de las cosas de esa otra crisis que está enfrentando el país. Espero, y hablo a título personal, que la justicia estadounidense haga su trabajo, no solo respecto de Pollitt, sino respecto de cuanta persona tenga que ver con este esquema de corrupción perverso y ruin que ha afectado a los ecuatorianos. Si en medio de él está Jorge Glass, pues que se lo procese también por parte de la justicia estadounidense, y que de ser el caso, si se aprueba esa pregunta que forma parte de nuestro referendo y consulta popular, y por supuesto la justicia lo demanda en cuanto a la justicia estadounidense, a tenerlo ahí ante sus tribunales, se pueda proceder de esa manera. De nuevo, pensar en que en algún lugar del mundo se puede hacer justicia respecto de los responsables de hechos tan nefastos para el país, devuelve la esperanza a muchos que hemos visto la impunidad que reina en Ecuador, por desgracia. La justicia ecuatoriana viene a ser una suerte de incapacidad, de ejemplo de la mega corrupción, ¿o qué es lo que pasa que finalmente dependemos de la justicia norteamericana, como decimos los quiteños, que nos dé haciendo lo que no podemos hacer por acá? Félix, yo creo que es malo generalizar, ¿ya? Porque por supuesto en la justicia ecuatoriana hay excepciones, hay jueces en todas las instancias, en todo el país, que hacen bien su trabajo y que por ello incluso exponen sus vidas a balas del narcotráfico y del crimen organizado. Es algo que hemos visto en este último periodo. Jueces y fiscales asesinados vilmente por criminales, narcotraficantes, terroristas. Ellos, que hacían bien las cosas, ven en este caso una enorme responsabilidad que cuesta su vida por cumplirle al país. Pero los malos elementos saltan a la vista y no podemos dejar nosotros de mencionarlos en la línea de lo que tú dices. Gracias al buen trabajo de la Fiscalía General del Estado en los últimos casos que han sido de público conocimiento, Metástasis, Purga, Plaga, se ha evidenciado la podredumbre del sistema judicial, que no solo está en 1 o 2 jueces de cantones lejanos, sino que llegó, como hemos visto, con sus tentáculos al propio Consejo de la Judicatura, a la propia Corte Nacional de Justicia, a las cortes provinciales de las principales provincias del país. Cuando esa corrupción ha permeado al punto de ser garantía de impunidad en Ecuador, la esperanza de encontrar justicia lamentablemente radica en otros países. Y ratifico lo que tú decías. Habemos quienes, frente a la desconfianza y la falta de credibilidad de nuestras instituciones locales, esperamos que quienes sí la tienen nos den haciendo el trabajo, pero que finalmente haya justicia. Se ve una descomposición del sistema judicial ecuatoriano, se empiezan a escuchar nombres y se empiezan también a confirmar ciertos casos. Sin embargo, los operadores de esa corrupción, que son bastantes o deben ser bastantes, porque entre 2, 3 o 5 no hacen todo, continúan intactos. Y si es que hay algún resultado de todo esto, ese intacto quedará allí. Y consecuentemente no habrá pasado nada, doctor. Me ratifico en algo, Félix. El trabajo reciente de la Fiscalía es bueno en el sentido de que se ha atrevido a tocar fibras que muchos otros antes han dejado quietas. Topar a aquellos que se han creído intocables. Meterse con aquellos que han creído que manejar la justicia a su antojo debe ser la regla general. Si es que a esos se los sanciona aplicando la ley, el Estado de Derecho, no el Estado de venganza, los demás verán lo que puede pasar con ellos, verán el tipo de sanciones que enfrentan y se lo pensarán bien antes de actuar de nuevo. Pero la podredumbre que lamentablemente reina
regla general y con excepciones en nuestro sistema de justicia, es el que tiene que ser atendido de manera urgente, no solo por la Fiscalía General del Estado, sino por el periodismo responsable, la academia responsable, la sociedad civil responsable y los ciudadanos activos y empoderados que queremos hacer la diferencia. Contar con una justicia que efectivamente lo sea, que aplique la ley a los hechos concretos sin ningún otro ánimo que hacer justicia. Una justicia transparente, una justicia que rinde cuentas, que parte, por supuesto, de concursos públicos de méritos de oposición que no estén manipulados, pasa por buenas evaluaciones a cargo del Consejo de la Judicatura y termina con reconocer a quienes hacen un buen trabajo y sancionar y expulsar a aquellos que siguen utilizando la justicia para intereses particulares. En pocos meses, la actual ministra fiscal termina su gestión. ¿Qué garantiza que este país va a encontrar otro personaje como ella? ¿Y qué garantiza que, por último, la justicia norteamericana nos siga dando esta mano, doctor? Lo primero depende de nosotros, Félix, de que buenos elementos, con formación académica, con experiencia, con capacidad, pero sobre todo con integridad y ética, decidan postularse para designar al fiscal o a la fiscal general del Estado que empiece funciones en 2025. Primero necesitamos postulantes. Y la gente que hace bien las cosas, la gente íntegra, ética y honesta, tiene que dar un paso y postularse. Ya en el concurso, sabiendo que quien lo lidera es una institución con poca confianza, el Consejo de Participación Ciudadana, hay una enorme responsabilidad en nosotros para, sin favoritismos, sin tratar de inclinar la balanza porque nos cae bien o nos cae mal alguien, exigir transparencia, que se califique bien, que se ponga las notas que corresponda, para que quien sea el mejor o la mejor sea designado. Ese trabajo en equipo, de postulación, de control social, de ciudadanía activa y empoderada, es el que nos puede aumentar la posibilidad de garantía de un buen elemento al frente de la Fiscalía para un sexenio que empieza en 2025. ¿Y quién tiene que supervisar? ¿Cómo no? ¿Y quién tiene que supervisar eso, doctor? Porque con estos terribles ejemplos del señor Polit, por ejemplo, yo también quisiera ser contralor para hacerme multimillonario en cuestión de pocos meses. Pero es que, Félix, nos corresponde a nosotros vigilar. Es la ciudadanía, a través de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación y los periodistas, la academia, quienes tenemos que estar pendientes de lo que pase. Desde el primer momento, no esperar a que la suerte esté echada para lamentarnos del resultado. En este momento hay un concurso en marcha, por ejemplo, para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia. Ya hay postulantes, pero la deficiencia en la transparencia, en la rendición de cuentas y en la entrega de información está ahí, con esta judicatura. ¿Por qué no empezamos ya a demandar que la información nos llegue? ¿Por qué no empezamos ya a vigilar que se lleve este proceso de la manera que corresponde, como manda la ley y los estándares internacionales? No esperemos a como sucedió con la renovación fallida anterior, a que empiecen a saltar nombres de personas impresentables postulando al cargo para preocuparnos. El trabajo nuestro tiene que ser permanente, Félix. Así es que espero que en ese sentido, tanto el concurso de la fiscal o el fiscal que venga en el próximo periodo, como la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, una eventual renovación parcial de la Corte Constitucional que deberá llevarse a cabo el próximo año, cuenten con una ciudadanía activa y empoderada, dispuesta a vigilar, dispuesta a hacer control social y a permitir con su vigilancia que sean los mejores los que lleguen, no los que tienen padrino o los que en este caso usan compadrazgos y corrupción para acceder al cargo. Me es inevitable preguntarle esto, doctor, inclusive con las reacciones que pueden tener, pero para eso también tenemos medios como La Posta, mire usted, donde se han enriquecido inclusive el principal protagonista de eso, que finalmente le hace un show de toda esta desgracia que embarga al país y finalmente no pasa nada, señor doctor. Yo me ratifico, Félix, en el rol de los medios responsables, de los medios comprometidos con informar, de los medios que hacen su trabajo teniendo en cuenta que el beneficiario final de la comunicación, que es el ciudadano común, necesita tener información y datos para sacar sus propias conclusiones. Totalmente. A través de información manipulada o información sesgada, quien pierde
es la ciudadanía. Y lo mismo ocurre con la sociedad civil y lo mismo ocurre con la academia. Así es que creo que los ciudadanos somos lo suficientemente inteligentes para poner cada pieza en el lugar que corresponde. Y como siempre, y tú me conoces, defensor de la libertad de expresión, creo que todos tienen derecho a hacer comunicación, a hacer medios, pero nosotros tenemos la libertad de escoger a través de qué canales informarnos. La mayor responsabilidad radica en nosotros. Si a usted no le gusta lo que estamos diciendo en este momento, cambie de dial. No nos censure, pero ponga a cada cuestión en el lugar que corresponde. El periodismo responsable, así como la ciudadanía responsable, como los buenos jueces o los buenos fiscales, deben ser reconocidos por la sociedad. Esos incentivos pesan y pesan mucho. Gracias al doctor Mauricio Alarcón. Doctor, hasta la próxima. Muy amable, muy oportuna su análisis de toda esta situación, de toda esta tragedia que afecta al país. Hasta la próxima, mi doctor. Muy amable. Gracias, Félix. Un gran abrazo y un saludo para ti y para nuestra audiencia. Gracias al doctor Mauricio Alarcón. En un momento con más. Un país atacado desde varios frentes por varias crisis. La crisis diplomática, la crisis de inseguridad. Está de moda en este pobre país matar alcaldes, por ejemplo. Lo está viendo el ecuatoriano, prácticamente creo que es un alcalde por semana. Qué cosa tan brutal, tan terrible. También tenemos la crisis económica. Acabamos de aprobar el IVA y resulta que tenemos una crisis energética donde hace falta más plata. Todo, al final se resume, creo, en una sola palabra. Puede ser una exageración, pero estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo para que entendamos esta situación. Son los desgobiernos que nos han marcado desde que empezó este famoso correísmo allá en Montecristi, desde donde asesores españoles y cubanos, hay que decirlo con todas las palabras, se inventaron esto que es la Constitución ecuatoriana y que fue la medida o el traje a la medida del señor Correa, porque prácticamente iba a ser un dictador, que lo fue. Un dictador constitucional, es contradictorio el término, pero eso fue, con una constitución que le permitía hacer y deshacer como le daba la gana al señor. Y ahí tenemos las consecuencias. Ejemplos sobran. El Consejo de Participación Ciudadana que encabeza esa otra instancia de poder, porque aquí no solamente son 3 funciones del Estado, son 5, la electoral y esta de control, con el Consejo de Participación a la cabeza, que se inventaron ¿para qué? Para sacarle del escenario legislativo, donde se supone estar representada la voluntad popular, sacarle la designación de las autoridades de control y en ese punto meterle la mano a la justicia, meterle la mano a la Contraloría, meterle la mano a la Procuraduría y a todo lo que ustedes quieran. Antes era muy difícil, seguramente pensaron estos asesores extranjeros, muy difícil porque había que negociar pues en la legislatura, en el anterior Congreso, y eso no valía, porque ya fracasó, cierto es, pero era muy jodido, como dice la gente, entrar en ese escenario. Entonces mejor nos creamos un consejo electoral de 5, de 7 miembros, y entre 4 hacemos mayoría y ponemos contralor y ponemos todo. Señor Correa, mande usted la lista de nombres y ahí tenemos al nuevo contralor y ahí tenemos el caso del señor Poli. Los ejemplos sobran, señores, los ejemplos están a la vista. Ojalá con lo que ocurre en las próximas horas, esto tenga alguna rectificación. Yo soy un poco escéptico como periodista después de haber cubierto desde que empezó todo este proceso electoral, allá por el año 79. Desde allí estamos, porque esta es nuestra profesión, porque esta es nuestra forma de vida, y gracias a Dios creo que hemos asistido a los principales acontecimientos de esta crisis política, porque por ahí empezó, pues. ¿Se acuerdan ustedes de ese término tan manoseado en ese momento? La nube rosada. Se ha subido el señor Roldós. ¿Quién fue el inventor de eso? Don Assad Bucaram. ¿Para qué? Para marcar lo que ha sido el treparse durante estos 40 y pico de años a la famosa nube rosada. ¿Para qué? Para hacer lo que les da la gana.
porque nunca se encontró una salida a la famosa nube rosada, porque viven encantados en la pugna de poderes, porque al final de la pugna alguien sale ganando. ¿Y quién sale ganando? El más sapo, el más vivo, el que tiene más votos en la asamblea, ese es el que se lleva el paquete. Y ahora se llevó el paquetazo el señor Pollard. ¿Cuántos cientos de millones recibió este delincuente? Disculpen ustedes la expresión, porque allí está la plata del Estado, allí está la plata de la gente. ¿Para qué? Para hacer una empresa, un negocio de mega inversiones en Miami, comprar casas, adornarlas y vender al doble del dinero y seguir acumulando plata. ¿A nombre de qué? De la Contraloría General del Estado ecuatoriano. Eso es lo que tenemos como conclusión. Y de esos casos usted puede repetir muchos, incluido el señor Glass, el propio señor que anda por los tejados en Bélgica, en fin, eso ha sido, ojalá no sea el Ecuador. Por eso la invitación muy cordial para que no confunda esta desgraciada crisis energética y no confundamos con la consulta popular. Yo creo que en esto de la crisis energética se le fue de las manos al señor presidente, como se le está yendo de las manos otras cosas, porque hay también crisis en lo diplomático, donde habiendo gente muy preparada, que se ha sacado, disculpen la expresión, la madre durante tantos años, estudiando el tema internacional, y no son tomados en cuenta, y de pronto tenemos allí una canciller, una exitosa empresaria turística, que de pronto le hace decir al señor presidente que le estamos regalando la chatarra, el material bélico, y entramos en conflicto con Rusia, casi un conflicto de marca mayor. ¿Quién le hace meterlas de andar al señor Noboa? La canciller. ¿Y para qué diablos sirve todos esos otros ecuatorianos que se sacaron la madre durante tantos años estudiando tantas cosas de las relaciones internacionales? Pero ahí tenemos una crisis diplomática y tenemos la actual donde estamos en bronca con México. ¿Qué con México? Con esta tira de sapos que es este señor AMLO, este señor Ortega y este señor Maduro, que con la audacia que les caracterizan le están sacando el aire al pobre Ecuador, haciéndole quedar mal. ¿Por qué? Porque se ha reunido el ALCA. ¿Qué diablos es el ALCA? Se reunieron 9 de los 33 e hicieron un gran pronunciamiento contra el Ecuador. ¿Y por qué no toman en cuenta lo que se pronunció la OEA? La OEA también llamó la atención al Ecuador, pero también le llamó la atención a México. ¿Y por qué se hacen los vivos y no dicen nada de eso? Todo esto hay que pensarlo, hay que repensarlo, en medio de toda esta crisis brutal, porque hasta las comunicaciones están alteradas. Y lo único que no se ha alterado es el partido Barcelona Nacional de las últimas horas. Todo el país a oscuras y el único encendido, el estadio Modelo de Guayaquil. ¿Por qué? Porque juega el Barcelona. Todo esto tiene que reflexionar no solo la gente. Dicen que el problema ahora sí es de los ecuatorianos. ¿Qué diablos los ecuatorianos? Los ecuatorianos están sin trabajo, los ecuatorianos están sin empleo. Los ecuatorianos sapos que aprovechan de todo eso, ojalá les llegue la reflexión de lo que está pasando, porque caso contrario, esto simplemente va a colapsar y los que nos van a gobernar son los otros sapos que negocian con el narcotráfico. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.